¿Qué tal amigos y colegas? Bienvenidos de regreso al podcast de Think Catalyst. Feliz año a todos, feliz año Vivek. Estamos empezando el año con nuestro primer podcast del 2026. ¿Cómo estás? Feliz año. Muy bien, feliz año a ti y feliz año a la gente que nos está acompañando Y sigue. allá en the cyber world. Fantástico. Bueno, muchos de vosotros ya nos conocen. Vivek y yo somos profesionales de marketing y publicidad. Vivek ha trabajado en marketing y trabajado en agencia. Yo en agencias toda mi carrera y nuestra firma pues está dando asesorías. Nuestras firmas están dando asesorías en con diferentes personajes de diferentes agencias y organizaciones. Y aquí estamos que vamos a comentar un poco sobre lo que hacemos siempre, ¿no? Un poco sobre el negocio de la publicidad, etcétera. Y este, hoy vamos a hablar un poco de un artículo que escribió Michael Farmer, que salió hace unos días, ¿verdad? Mirando un poco hacia el 2026. Michael es un consultor experimentado en el área de publicidad y de medios y ha sido crítico en su sentido durante estos últimos años un poco sobre la industria y la falta, los problemas que ha tenido un poco la industria. Eh, Vamos a mirar un momento a su artículo, vamos a detallar en breve un poco algunos de sus, ¿no? de sus hallazgos y sus recomendaciones. Y ahí es donde vive que vamos a entrar un poco más en detalle a dar un comentario sobre sus recomendaciones. Vive que no sé si quieres comentar algo arrancando. Sí, nada más un poquito más acerca de Michael Farmer. Es el autor de Madison Avenue Manslaughter. Esto y lleva ya probablemente 2 décadas avisando de que la industria de la publicidad enfrenta retos muy grandes. También es autor de Madison Avenue Makeover, donde le siguió la pista a una agencia llamada Huge que trató de reinventarse. Y bueno, es alguien que ha pensado mucho, ha seguido de cerca esta industria y suele tener insights muy interesantes y ahora está ofreciendo consejos o recomendaciones que vale la pena discutir un poco. Muchos de estos hallazgos, Vivek, los hemos visto. No hay necesariamente cosas muy nuevas, pero se repiten y son parte de los retos que obviamente la industria va a enfrentar en el 2026. Entonces voy a hacer un pequeño resumen y después entramos a algunas de las recomendaciones que él hace, ¿no? ¿Te parece? ¿Mm? Sí. Este, Michael tiene unos 6 puntos en este artículo que por supuesto lo pueden ver si siguen su Substack o si lo siguen en LinkedIn o en algunas otras redes, o bien, como bien comentó Vive, que en algunos de sus escritos y libros. El primer punto que él comenta es que la relación anunciante-agencias continúa a ser degradada con tiempos más cortos de trabajar juntos, mucho más transitorias, dando también poco tiempo para que trabajen juntos en lo que es la construcción de marcas y resolver los problemas de marketing. Ese es el punto número uno que comenta. El punto número dos que comenta es que los ingresos de las agencias continúan a la baja, ¿verdad? Y eso pues tiene crea una situación de reducir costos, de reducir capacidades, de reducir talentos y degrada mucho eventualmente lo que es la posibilidad de hacer cierto trabajo de las agencias también. Y de hecho eso va a punto número tres, porque esa reducción de talento, pues uno podría, y se ve también, se percibe, que la calidad del trabajo de las agencias ha bajado, cada esfuerzo siempre es mucho más difícil
y encontramos que las agencias han tenido que reducir y trabajar más con gente junior, en vez de talento senior y muy preparado. Cuarto, también esto está de consecuencia también afectando a los anunciantes, a los clientes. Hemos visto, especialmente en ciertas categorías, FMCG, etcétera, que las marcas pues no están creciendo de manera sostenida a pesar de un incremento de inversión de medios importante, especialmente en el área digital, lo cual pone ahí una pregunta y una duda sobre la verdadera capacidad de los medios digitales, pero las marcas no están creciendo. Y eso es una combinación de varias cosas, incluyendo lo que es el pensamiento que trae una agencia a lo que es la construcción de marca. Punto número 5, las agencias han perdido su posición ante los clientes y ahora son cada día más tratadas como proveedores, como vendors, ¿verdad? Y no necesariamente como socios que no, en mi opinión, y creo que en la tuya también vive, pues hacen una relación mucho más fuerte, ¿verdad? Y obviamente el último punto, el punto número 6, también es una consecuencia de todo esto, es que los clientes, los directores de marketing, los CMOs, tienen menos tiempo para poder hacer su proyecto. Las rotaciones están alrededor de los 3, 4 años, muchos despedidos, muchos se mueven, porque tienen metas muy a corto plazo que si no las aciertan, pues no se mueven o los mueven a ellos mismos. Entonces, esos son los 6 puntos. No sé si Vivek, si quieres agregar algo antes de empezar un poco a ir, que esos son los 6 puntos que comenta Michael, pero antes de ir a lo que son posibles soluciones, ¿no? No sé si quieres comentar algo aquí. Sí, yo creo que Farmer está capturando lo que nosotros, Ricardo y yo, hemos descrito muchas veces como una carrera al fondo de la industria. Pero lo que es interesante es que no solo está perjudicando a la agencia, sino está perjudicando a las marcas y está perjudicando a los marqueteros. Entonces, esta situación realmente no es aceptable para nadie. Y a todos nos conviene revertirla Sí. y llegar a una situación un poquito más sostenible. Y es ahí donde Michael empieza a hacer algunas recomendaciones hacia el futuro y esas son las que vamos a comentar a continuación. Ok. ¿Quieres que yo haga el resumen de lo que está comentando y de ahí comentamos, Vive? ¿Cómo lo quieres Oh, hacer? ¿y qué te parece si vamos uno por uno y Venga. comentamos cada uno, ¿no? Va, Si quieres, perfecto. voy con el primero. Michael dice, su primera recomendación es establecer que la única misión de la agencia es ayudar a sus clientes a crear y alcanzar un mayor éxito estratégico y competitivo en el mercado. Pocas palabras, hacer que los clientes crezcan es la única prioridad que deben tener. Ujú. ¿Cómo la ves, Ricardo? Yo creo que nosotros predicamos eso constantemente, y estamos muy de acuerdo y alineados tú y yo en ese sentido. La pregunta es si las agencias lo piensan de la misma manera, ¿verdad? Y mucho, no todo, mucho de lo que hemos visto es que las agencias no necesariamente piensan en resolver y ayudar al cliente con el problema más grande de negocio, sino que atacar solamente un brief, una campaña y probablemente con otros objetivos para la agencia, que son certámenes
¿no? Buscar ser famosos, etcétera, y no necesariamente dedicados a lo que es lo que necesita el cliente. Punto sobre all ahí. Yo creo que este es un punto muy importante y quiero enfatizarlo porque una agencia si gana un premio creativo importante, hace una fiesta y le cuenta a todo el mundo y se siente muy bien la agencia. No así cuando un cliente genera ventas por encima del presupuesto. No le da la misma importancia porque no lo ven como su razón de ser. Y lo que Michael está pidiendo aquí es que eso tiene que cambiar y ellos se tienen que emocionar más por el éxito de sus clientes que por cualquier certamen, cualquier premio creativo. Un punto adicional que quiero hacer aquí es que la mayoría de los departamentos creativos de agencias tienen algún incentivo por creatividad. Por ejemplo, nada más a manera de ilustrar, en muchas agencias, si un director creativo gana un león, hay un bono, hay un incentivo monetario. Sí. No así cuando su cliente excede sus resultados de negocio. Eso tiene que cambiar. Sí, sin duda, Vivek, y hemos visto que las agencias están atacando los problemas de los clientes mucho más de una manera superficial. No hay un profundizar dentro de lo que son el verdadero problema de negocio a resolver, y justo por lo que estabas también comentando, ¿no? Sus objetivos son diferentes. El punto dos que Michael comenta es afirmar que el éxito de la agencia debería estar basado únicamente en la trayectoria y la consecuencia de un crecimiento exitoso y resultados exitosos de parte de sus clientes, ¿verdad? Eso es una buena, y aquí viene una dicotomía porque las grandes holdings que responden a Wall Street, ¿verdad? Dicen eso, pero también tienen una responsabilidad hacia sus accionistas en utilidades, y eso afecta también lo que es el recurso que puedan, no, que las agencias pueden poner a sus clientes porque tienen que llegar a un número de profit. Entonces ahí hay un conflicto importante en cómo trabajan, y obviamente el tema de remuneración se ha vuelto un tema muy discutido, y sin una probable solución efectiva, porque no está funcionando la situación tal cual como está. Aquí otra vez hay un tema de incentivos que no están alineados, porque el éxito del cliente es súper importante, obviamente, pero mi bono viene del valor de la acción, la rentabilidad y el valor de la acción de la agencia del holding company en Wall Street o en the City of London. Entonces, es fácil decir que existo solo para hacer crecer a mis clientes, pero no es tan fácil vivirlo. Hay otros incentivos que me hacen preocuparme más por mi negocio como agencia o como holding que por el negocio del cliente. Vivek, lo voy a Esto es más admitir, fácil decirlo que hacerlo. lo voy a admitir. Yo he sido CEO de varias agencias, y el puesto de CEO tiene un objetivo nada más, y es de entregar el objetivo de profit, ¿verdad? Y obviamente trabaja con todo el equipo para que pues, las cosas funcionan y se ganen nuevos clientes, los clientes estén bien, etcétera. Pero al final, lo único en que fui juzgado es entregar al profit, ¿verdad? Em, a Y no difer- perder clientes, ¿no? y no, bueno, y obviamente no perderlos y no tener malas evaluaciones, etcétera, ¿no? Y ganar en new business, etcétera, porque eso es la única manera de poder crecer tu revenue, francamente. Em, a diferencia de agencias que no son públicas, que son privadas, que pueden ser más selectivas en cómo
cómo quieren llevar adelante su parte comercial. No que no quieran ganar dinero, porque todos queremos ganar dinero, todos queremos profit, ¿verdad? Utilidad, pero tener un cierto nivel de flexibilidad en cómo pueden usar esos ingresos para poder también hacer una inversión en lo que es talento, etcétera, ¿verdad? La agencia tiene tres líneas en el P&L: los ingresos, los costos y el profit, ¿verdad? Y el profit es muy manejado por la cantidad de costos que tienes. Y ahí va. Muy bien. ¿Comentas tú el tercer punto, Vivek? Sí, este punto se puede interpretar de diferentes maneras. Farmer dice que los conflictos de intereses se deben eliminar y se deben evitar al 100% en el futuro. Lo que no está muy claro es qué específicamente define como conflicto de interés. Hay dos formas de ver esto. Yo voy a hablar de la primera, que es muy sencilla, y después la complicada se la tiro a Ricardo. Pero el, 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 el primer conflicto, si lo interpretamos como conflictos, client conflicts, no manejar dos clientes en una misma categoría. En un mundo donde la gran mayoría de los proyectos de las asignaciones se trabajan como proyectos, yo por lo menos estoy de acuerdo que no tiene ningún sentido tener políticas de conflicto y restringir a una agencia a que si trabajas con Colgate no puedes trabajar con Unilever a nivel de proyecto. Si tengo una relación a largo plazo tipo EOR, ya los conflictos se entienden. Pero sí, efectivamente, eliminar políticas de conflicto en pitches por proyecto tiene todo el sentido del mundo. La segunda interpretación, y la que va a hablar Ricardo, es el tema de principal media buying, y ahí te la dejo. Sí. Solo quiero agregar un punto más, Vivek, a lo que comentabas tú. Tú y yo, que manejamos pitches, o sea, manejamos proyectos de búsqueda y selección de agencia para clientes, es una de las cosas que hablamos con el anunciante cliente desde el principio para entender cómo ellos entienden un conflicto de interés y cómo ellos estarían, llámalo así, cómodos de poder manejarlo. Hay algunos anunciantes que no tienen tanto problema. Es más, le gusta saber que su posible nueva agencia pues haya trabajado por lo menos en la categoría y que conozca bien la categoría de la industria donde ellos participan también, ¿verdad? Pero es una de las preguntas que Vive que yo hacemos cuando hacemos cuando recibimos el brief del cliente. Eventualmente es parte de los filtros que usamos para poder seleccionar agencias que puedan participar en el pitch, ¿verdad? Yendo al comentario específico de Vivek y mi experiencia habiendo trabajado en medios, ha habido una tendencia de vender medios como principal media inventory, ¿no? Inventarios que compra la agencia a precios descontados, ¿verdad? Y los revende al cliente. En gran parte con un opt-in, ¿verdad? Y en gran parte sin la posibilidad de poder auditar qué tipo de medio es. No obstante de que después en en reportes post-buy, pues salen adelante y se puede ver exactamente dónde pasó la pauta, ¿verdad? Pero ha habido mucha discusión dentro de la industria si eso no representa un conflicto de interés entre la agencia y el cliente y el medio, porque ahora ya no es el medio tanto que controla ese precio, sino es la agencia y el margen es manejado por la misma agencia. Hay un tema similar, Vivek, relativo también a lo que son medios digitales, porque los medios digitales que han crecido muchísimo, no obstante el hecho de que no son 100% auditables.
estos famosos walled gardens, ¿verdad? No sabemos del todo, con toda la certeza, de cuánto es el verdadero impacto que puedan crear algunos de estos jugadores grandes, ¿verdad? Los Metas, los Googles, los TikToks, etcétera, pa- para ponerle nombre a eso. ¿No? También se podría interpretar que ahí hay un conflicto en el hecho de que pues no se permiten ser auditados del todo, ¿verdad? Y no hay una información, decimos, más certera como lo hay en medios tradicionales, donde sí hay auditorías y donde hay reportes de competencia pues mucho más válidos, ¿verdad? En el mercado. ¿Está bien? El punto 4 que comenta Michael es para poder generar un mayor valor en lo que hacen las agencias. Él indica y empuja mucho que las agencias sean mucho más parte de un análisis, una comprensión de lo que es el problema del negocio del cliente, que sean mucho más metidos en lo que es la parte, ¿no? Antes del desarrollo de la estrategia, en el entendimiento de la industria, etcétera, y que aporten mucho más valor. En los tiempos que yo empecé a trabajar en el negocio, dedicábamos bastante más tiempo a eso. Ahora eso se ha reducido justamente porque también se han reducido los ingresos de las agencias, ¿verdad? Pero aquí el punto que él hace es, no obstante, las agencias deberían invertir en eso y convertirse mucho más en asesores y no solamente en proveedores y nada más, ¿verdad? Pero el problema es que para hacer eso hay que invertir tiempo, hay que tener gente con experiencia y conocimiento y todo eso cuesta dinero. Entonces, esto se puede hacer siempre y cuando se llegue a algún esquema donde a la agencia se le pague por hacerlo. Porque si no, no hay forma de que pueda suceder esto, ¿no? Y estos business reviews, obviamente, la parte que le corresponde a la agencia sería la parte que tuviera que ver con el tema de la publicidad y todo el resto sería el business review tradicional hecho por la gente de marketing. Yo te diría que este punto es un poco más complejo, Vivek, porque ahora anunciantes y clientes están usando diferentes agencias, diferentes proveedores para todos sus servicios. Hay más especialización con diferentes áreas de lo que es el marketing de hoy, ¿verdad? Y eso complica un poco más no solamente el entendimiento, sino también los roles, ¿verdad? O sea, eh, no, yo hice la estrategia, pero otro proveedor hizo el contenido, no lo controlo. No tengo injerencia en lo que podría ser la pauta de medios, yo solamente creé las piezas, me dijeron de hacer X, ¿no? Eh, entonces, hay un nivel de complejidad en cómo la agencia puede tomar un liderazgo en tener el thought leadership, ¿no? Necesario para poder ser mucho más un aliado, un socio, ¿no? De lo que es el cliente. En la teoría, y cuando las diferentes agencias están sentadas enfrente del cliente, todas prometen que van a jugar limpio y van a aplicar el fair play, pero cuando se voltea el cliente, las agencias se convierten en competidoras una de la otra y empieza la guerra por apropiarse del presupuesto, de la mayor cantidad del presupuesto de marketing del cliente. Entonces, lograr que estas agencias todas trabajen bien como equipo es bastante más fácil decirlo que lograrlo. Sí, sí. Mucho más difícil lograrlo. Y Y fíjate, solo un punto adicional, Ricardo. Esto, si hace 15 años ya era difícil nada más que la agencia creativa y la agencia de medios
se entendieran. Ahora métele la agencia de e-commerce, la agencia social, la agencia de influencers y ve tú a ver qué más. Sí, Se complica mucho más el asunto, sí. El cóctel se vuelve más complicado. sin duda. Pero esto va al punto número 5, el que sigue. Vivek, ¿quieres comentar eso o lo Sí, comento? Farmer dice en base del punto 4 es analizar realmente dónde están las deficiencias y las oportunidades de crecimiento del cliente. Y entonces el punto número 5 es que la agencia entonces debería diseñar y presentar un plan de acción y un scope of work que tenga la mayor probabilidad de lograr de resolver el problema y lograr el crecimiento del cliente. Pero esto otra vez nos lleva al punto de hay tres o cuatro agencias colaborando y cada una de ellas se le ha encargado una especialidad particular. Entonces, es muy difícil que una de estas agencias tome el liderazgo y someta, entre comillas, a las demás y logre que todo el mundo empuje en una dirección. Es complicado eso. Más y más, Vivek, yo conforme he ido creciendo en este negocio, más y más he visto que las agencias tienen menos input. Se les presenta el plan de marketing, se les presentan las acciones que se van a tomar, se les pide ¿no? X número de trabajos y campañas y la agencia toma nota y va, ¿no? No necesariamente hay esa conversación que creo que nutriría muchísimo más lo que es no solamente el trabajo y el desarrollo del plan, sino también para entregar un mejor resultado, en donde la agencia tenga un input a decir, mire, para este tipo de esfuerzo, este lanzamiento podemos considerar hacer X cosas que no necesariamente van a ser esas, porque ya cuando entras en el proyecto, pues ahí se desarrolla y pueden haber muchas cosas más que salgan alrededor de ese lanzamiento, por ejemplo. Así Pero es. el punto es que la agencia no está, o las agencias no están actuando con el cliente desde un principio como aportando como socios y no están incluidas en esas conversaciones. Muchas veces nosotros recibíamos briefs y regresamos con el cliente a decir, antes de empezar a trabajar, podemos pensar en ciertas cosas, etcétera, tratando de hacer un poco esa tarea, pero más y más se ha vuelto el toma pedidos y queremos la campaña de Buen Fin para X medio y chao, adiós, ¿no? Claro. Y ahí se va. Em, el, en este sentido, también Michael, en el punto 6 de su artículo y de sus recomendaciones, él habla de que las agencias tienen que desarrollar nuevos esquemas de remuneración, mucho más basados en y que sean transparentes para empezar, porque ya eso indica que no hay un nivel de confianza importante, pero que sean mucho más basados en los entregables, los planes de acción, ¿no? El verdadero valor de lo que es el trabajo que hace una agencia. Un tema súper complicado, súper debatido, ¿no? Y hemos visto que el detalle de comprar horas hombres no necesariamente es más, es un ejercicio erróneo, este, porque no se sabe cómo es que se define o se desarrolla en cuánto tiempo y qué recursos necesarios necesariamente hay para desarrollar una idea. La agencia debería, en mi opinión, por lo menos ser mucho más orientada a entregar
no un valor, un resultado, ¿verdad? Que viene a través de todo un proyecto integral. Pero tema que se va a hablar muchísimo, obviamente cuando hubo una separación de medios y del producto de medios y el producto creativo, pues ahí lo que antes era la comisión de agencia, ¿verdad? Pues se ha ido abriendo todo eso y no, y se ha entendido cómo los medios influían mucho en lo que eran los ingresos que generaban las agencias y no necesariamente había un diseño alrededor de lo que era el valor de lo que entregaba la agencia creativa también. Yo creo que en este punto también está claro de que el esquema actual no es óptimo, de que hay que cambiarlo, pero no está nada claro cuál será eventualmente el nuevo esquema mejorado y transparente de remuneración. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Pero hay una cosa, con la llegada de la inteligencia artificial, cobrar por horas va a colapsar muy rápidamente, porque lo que antes tomaba, qué sé yo, 10 horas, ahora toma una hora en muchos casos. Entonces, eh, viene una corrección rápidamente aquí. Tema para otro podcast, Vivek, porque la inteligencia artificial aún se está desarrollando. Obviamente está teniendo un impacto importante en lo que es el negocio, pero lo hablaremos en otro momento porque es pesado eso y tiene implicaciones importantes en cómo valoramos las ideas y cómo las costeamos para venderlas a los clientes también, ¿verdad? El Sí. último punto lo quieres comentar tú porque esto es quitar todo el bullshit no, todo el cuentito que hacen las agencias para hacerse grandes y famosas y irse al grano. Sí, este punto me interesa mucho y me apasiona. Farmer dice que las agencias se comprometerán a identificar y eliminar actividades, esfuerzos y costos que no aporten valor Mm, para que el 100% de los esfuerzos de la relación se centren en lograr el éxito estratégico y comercial para los clientes. mm, Mm, Yo estoy 100% de acuerdo de que hay que eliminar toda la pérdida de tiempo dentro del proceso. El detalle aquí, y lo que nunca se habla, es que gran parte de la pérdida de tiempo dentro del proceso viene por ineficiencias propias del cliente y su operación. Ejemplo, el proceso de briefing, el brief que recibe la agencia, está muy distante de ser un brief bueno o aceptable. Genera retrabajo. Esto es culpa del marquetero. El proceso de aprobación eterno con cambios y cambios y cambios es responsabilidad del marquetero. No está en manos de la agencia cambiar esto si el cliente no cambia. Entonces, sí hay que eliminar ineficiencias, pero hay que reconocer de que gran parte de esas ineficiencias están del lado del cliente. sí. Muy controversial, pero facts are facts. Sí. Y no por no querer decirlo, se arregla. Sin duda. Bueno, y pagar tu agencia bien, ¿verdad? Porque si no, la agencia se tiene que pasar tiempo buscando otros negocios y no necesariamente dedicando tiempo a tu negocio también, vamos, o sea, eh, Claro, podemos, también ahí eso es un tema muy álgido en lo que se refiere a compensación, pero a la dedicación que la agencia le puede dar al cliente. Los briefs, la retroalimentación, el proceso de aprobación ha sido un tema súper complicado, eterno, ¿no? Me ha tocado varias veces donde proyectos se tienen que presentar en un corto tiempo y después pasan días hasta que tengamos una retroalimentación
del cliente y eso crea muchas frustraciones en todo el proceso. Especialmente ahora que las agencias están pagadas menos, necesitan mover los proyectos de una manera un poco más rápida para poder dedicar también su tiempo a otras cosas, Vivek. Entonces, Y yo voy a utilizar un ejemplo muy típico en Latinoamérica, muy conocido en México, y estoy seguro que todos han tenido muchas experiencias de este tipo, pero es el proyecto donde se trabaja un brief con marketing, se hacen todos los ajustes y todos los cambios, se pasa mucho tiempo trabajándolo, se presenta el dueño de la empresa y el dueño decide que no estaba de acuerdo con el brief y hay que ir por otro camino. Esto no puede ser responsabilidad de la agencia. Esta ineficiencia no es culpa de la agencia. sí. La agencia no puede hacer nada al respecto. Esto solo lo puede solucionar el cliente. Y lo hemos vivido demasiadas veces. Pues casi pan de cada día para muchas agencias. Bueno, esos son los puntos del artículo de Michael. Lo pueden ver en LinkedIn, lo pueden ver en su Substack. Vivek y yo trabajamos también para apoyar a anunciantes, a clientes en lo que es mejores procesos o búsqueda y selección de agencia. Apoyamos a agencias a ser mejores en sus procesos, en cómo trabajan, en sus credenciales. Eh, Aquí andamos, si desean tener una conversión más profunda también con nosotros y cómo los podríamos ayudar. Eh, Vivek, buen arranque para el 2026. Va a ser un año con muchos retos. Vienen no solamente estos retos que se están comentando, pero viene una concentración de las holdings que ya hemos visto desde el final del año pasado, pero que me suena que van a continuar de alguna manera u otra también. Viene también muchos cambios al lado de los medios también. Va a haber muchas más preguntas de cómo diferentes disciplinas y acciones están verdaderamente aportando valor en lo que es crecimiento y desarrollo de marcas. Entonces, eh, un año con muchos asuntos importantes a atender y ahí estaremos. Hay que abrocharse los cinturones porque lo que viene es una montaña rusa publicitaria como la que no hemos conocido antes. Este año va a ser un año realmente revolucionario, creo yo. Feliz año a todos y muchas gracias por seguirnos en nuestro podcast. Lo encuentran en Spotify, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y ahí seguiremos viéndonos durante el año. Vivek, gracias, feliz año y te veo pronto. Seguro, gracias a todos. Hasta luego.